Hoy, queridos amigos, vine a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que la exposición de sus palabras nos alumbra, nos ilumina el camino en medio de las tinieblas. Es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y ciertamente este mundo ha caído bajo densas tinieblas. Y por eso necesitamos de la palabra de vida, de la palabra de Dios. Bien, quiero compartirles algo que dijo el Señor, y lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 9. Y allí dice así: son palabras del Señor Jesucristo, salidas directas de su boca. Por eso, querido amigo, inclina tu oído y óyela. Él dijo así: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Amén. El Señor le dijo a los discípulos que era conveniente que Él se fuera. ¿Por qué era conveniente que Jesucristo abandonara el mundo? Porque para abandonar el mundo, como Él había dicho, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Pero para abandonar el mundo, Él estaba haciendo referencia que tenía que ir a la cruz. Para abandonar el mundo, Él tenía que ir a la cruz, a morir por el pecado de un pueblo que le iba a seguir, a morir por el pecado de aquellos que creyeran en Él. Él era el Cordero inocente y sin mancha, que iba a entregar su vida por nosotros. El sacrificio por el pecado para cumplir la justicia de Dios se tenía que efectuar. Él tenía que poner su vida en expiación por el pecado, y convenía que Él se fuera para poder efectuar ese sacrificio y para subir a las alturas de los cielos con un solo sacrificio por el pecado, para presentarse por nosotros ante Dios. ¿Lo oíste? Lo que dice en Hebreos: para presentarse por nosotros ante Dios, para quitar de en medio el pecado, esa barrera que nos impide e impedía entrar a su reino, y quitada la barrera de los que fueran de Él, enviarles la promesa del Espíritu Santo. Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,
el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador, un nombre del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de gloria, como la Biblia lo llama, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, el Espíritu de adopción, que dice en Gálatas 4, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, como dice Romanos 8. Si Cristo no hubiera hecho el sacrificio por nuestros pecados y subido a la presencia del Padre para expiar nuestro pecado, para quitar el pecado de en medio, el Espíritu Santo no hubiera podido haber venido. Pero el Espíritu Santo, Cristo efectuando la expiación por nuestros pecados, el Espíritu Santo que procede del Padre, pero que es la promesa del Hijo a todo aquel que cree, habiendo nuestros pecados siendo expiados, podía enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, al corazón de los creyentes, para darles una nueva vida, para santificarlos, porque Él vino a santificar a un pueblo que le sigue. El Espíritu Santo vino a, como dijo el Señor, Él os guiará toda verdad. Vino a guiarnos en el camino de la vida. Vino a enseñarnos las cosas que provienen del Padre y de Cristo. Vino a recordarnos las palabras de vida, las palabras del Señor Jesús. Vino a enseñarnos y a mostrarnos las cosas venideras. Y vino a glorificar a Cristo. El Padre fue glorificado por el Hijo, por Jesucristo. Pero el Hijo habría de ser glorificado por el Espíritu Santo que vendría. El Espíritu Santo que el mundo no puede recibir, dijo el Señor, porque no le ve ni le conoce. Pero el Señor dijo a sus discípulos: pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, o mora con vosotros y estará en vosotros. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés, habiendo Jesucristo dado su vida por nosotros, habiendo subido a la diestra de Dios, habiéndose presentado por nosotros ante Dios con un solo sacrificio para quitar de en medio el pecado. Habiendo hecho eso y habiendo quitado el pecado de en medio que nos separaba de Dios, envió la promesa del Padre, el Espíritu Santo, al corazón de los creyentes para darles vida. Y el Señor dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo vendría a traer convicción a los corazones. ¿Convicción de qué? De pecado. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos o sobre los apóstoles en el día de Pentecostés,
y que todos empezaron a hablar en otras lenguas, cada uno los oía en su idioma, porque habían venido a Jerusalén mucho pueblo de otras naciones a celebrar el día de Pentecostés, y cada uno los oía hablando las maravillas de Dios en sus idiomas. Y Pedro se levantó y les predicó a aquellos judíos que habían crucificado a Cristo, aquellos judíos que tal vez muchos de ellos estaban ahí de los que prefirieron a Barrabás, y que prefirieron a Barrabás antes que a Cristo. Pedro se levanta y les dice que ellos habían crucificado al autor de la vida, al Santo de Dios, pero que a este Jesús que ellos habían crucificado, Dios lo había levantado entre los muertos, que Dios lo había exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y que eso lo que ellos oían, o sea, la gente hablando en lenguas, era lo que estaba profetizado en Joel, una profecía en Joel capítulo 2, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Y ahí dice que los judíos se compungieron de corazón, o sea, fueron redargüidos por las palabras de Pedro que les predicó a Jesús. Fueron redargüidos de corazón. Lo que Jesucristo había dicho, que cuando el Espíritu Santo viniera, que Él convencería al mundo de pecado. Los judíos fueron redargüidos de pecado, del gran pecado de no creer en Cristo. Pedro les dijo: vosotros crucificasteis al autor de la vida. Cayeron bajo convicción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida trajo convicción a sus corazones. Y sus corazones fueron compungidos. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y dice que en aquel día se añadieron a la iglesia como 3,000 almas. 3,000 almas que creyeron el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Pero fue porque el Espíritu Santo los convenció de pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Dice 1 Juan 3:4. El pecado también nos dice Romanos 14, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El pecado no es solo la transgresión de la ley. Hay otros pecados. Pero el mayor pecado es no creer en Cristo. ¿Lo oíste? El mayor pecado es no creerle a Dios. El mayor pecado es no creer en Cristo. Por eso Jesucristo dijo: y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Fue lo primero que mencionó, de pecado porque no creen en mí. Es el mayor pecado, porque el adúltero puede ser perdonado en Cristo. El fornicario puede ser perdonado, el homicida, el homosexual, la lesbiana, el hechicero, el brujo, el mal hablado, el borracho, el violento, el blasfemo. Todos pueden ser perdonados si se arrepienten en Cristo. Pero el no creer en Cristo se cierra las puertas para el perdón. Entonces lo peor que el hombre puede hacer, no creer. Por eso el Señor le dijo a los fariseos y a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El no creer en Cristo te lleva a la perdición. Te lleva a ser encarcelado, a tu alma a ser encarcelada en la prisión de los muertos, al Hades, al Seol, para luego ser allí atormentada por los demonios que serviste, y luego ser sacada tu alma de allí en el día ante el gran trono blanco, en el día en que Jesucristo se sentará como juez de vivos y muertos y juzgará a los hombres. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso el peor pecado es no creer en Cristo. Por eso el Señor dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y luego dijo: el que cree no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, el hombre, por causa del pecado, ya está bajo una sentencia de muerte. El hombre que ha pecado, una vez peca con conocimiento de lo que es bueno y malo, queda bajo una sentencia de muerte de parte de Dios, que dijo en Ezequiel 18:4: el alma del Padre es mía, y el alma del Hijo, el alma que pecare, esa alma morirá. El hombre, por causa del pecado, queda bajo una sentencia de muerte, bajo una condena, para que su alma descienda al Seol, al Hades. ¿Sabes tú que el alma de Cristo descendió al Seol? El alma de Cristo descendió al Hades, a los espíritus encarcelados. Esa era nuestra condena. Pero Pedro dijo, hablando del Salmo 16 respecto a Cristo, lo que había dicho David, que su alma no fue dejada en el Seol y que su cuerpo no vio corrupción. Su alma no fue dejada en el Seol, porque en él no había pecado. Él murió por nosotros. Pero
pero su alma no había visto pecado. No podía ser dejado allí. Las ataduras de la muerte no lo podían retener. El Seol no lo podía retener. Y por eso resucitó triunfante entre los muertos. Le quitó las llaves al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Hebreos 2:14. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Traspasó los cielos. Se presentó con un solo sacrificio para quitar de en medio nuestro pecado. Pero de los que creen en Él, aunque el sacrificio fue hecho para todos, no para todos se les aplica, porque no todos van a creer. Muchos van a morir con sus pecados encima. Aunque hubo un Salvador que murió por ellos para salvarlos. Pero el peor pecado es no creer en Él. El peor pecado es no venir a Él. El Señor le dijo a los fariseos, y esto era a los religiosos: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solo en Jesucristo tenemos vida y vida eterna. El pecado nos acusa. Y el pecado no se quita sino con la sangre de Cristo, la sangre de la expiación, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención. Porque la justicia de Dios demanda muerte al pecador. Bien, Cristo se puso como nuestro sustituto y Él murió por nuestro pecado. Dice en Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, el castigo de nuestra paz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas es que somos curados, sanados, librados, perdonados. No por ningún mérito propio. Por eso, una obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Pero del mayor pecado es no creer en Cristo y no venir a Él para ser perdonado. También vino a convencer al mundo de justicia. Él es el que nos hace ver y nos ha revelado en las Escrituras, la cual las tenemos, que la justicia del hombre no le alcanza para entrar al reino de los cielos. El hombre no tiene mérito propio para entrar por su propia justicia. Isaías dice, Isaías 64:6, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Ellos pensaron que tenían merecido el reino de Dios, que ellos iban a entrar al reino por su propia justicia, porque ayunaban, porque daban diezmos, porque hacían oraciones largas. Romanos 10:3 dice que ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. Mire, querido amigo, con nuestra justicia no vamos a entrar, porque todos
Absolutamente todos hemos pecado. Y el pecado mancha nuestra hoja de vida. Y nadie con el pecado puede entrar en su reino. Para entrar el pecado tiene que ser removido. Tiene que ser quitado. Los fariseos confiaron en su propia justicia y no en Cristo. Y la puerta al reino de Dios se les cerró por no creer en Cristo. Y el Señor les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Y le dijo: porque no habían creído en Él. Ignoraron la justicia que nos entra al reino de Dios. Es una justicia que Cristo nos imparte, nos lo da como un don. El don de la justicia que dice Romanos 5:17. El don de la justicia como un regalo al creyente. Somos vestidos con vestiduras de salvación. Somos cubiertos con el manto de la justicia. Cristo nos otorga su justicia para entrar al reino de Dios. Por eso Jeremías 23 dice que el Señor sería llamado Jehová, justicia nuestra. Porque Él sería nuestra justicia para entrar al reino de Dios, para poder habitar en las moradas del Padre. Por eso Pablo luego escribió en Filipenses capítulo 3: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Pablo supo que por su justicia no entraba, que él necesitaba la justicia de Cristo para entrar al reino de Dios. Que es una justicia que Cristo nos imparte, nos viste con su justicia, nos otorga su justicia. Él cogió nuestro pecado y nos otorgó su justicia, un intercambio, para que el Padre nos viera irreprensibles y sin mancha a través de Cristo. Somos hallados sin mancha en Cristo, irreprensibles en Cristo, sin pecado en Cristo. Por eso las religiones del mundo están perdidas. Ellos procuran algún día entrar en la eternidad según sus creencias, por sus propias obras, por sus propios méritos. Y nadie va a entrar al reino celestial por sus propias obras ni por sus propios méritos. Esta es la obra de Dios, dijo Cristo, que creáis en el que Él ha enviado. Por eso el Espíritu Santo vino a redarguir de pecado, porque no creían en Él, de justicia, que solo hay una justicia que nos entra al reino de Dios. Y esa es la justicia de Cristo impartida al creyente. La justicia como don al que cree en Él. Y redarguiría al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Que Dios juzgará al mundo de juicio. Dios juzgará al mundo a través de Jesucristo, a quien Dios ha levantado como juez de vivos y muertos. Que Dios sacará a luz las obras de las tinieblas en el día
en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hay un día del juicio y ese día se aproxima cada vez más. Hebreos 9:27 dice: al hombre le es concedido morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás preparado, querido amigo? Mejor que enfrentes ese día, el día del juicio, con Jesucristo a tu lado, con Jesucristo como tu Salvador, con Jesucristo como tu abogado, como tu libertador. Si no tienes a Cristo en ese día en tu vida, te perderás. Tu pecado te hundirá en el infierno. Por eso hoy es el día de salvación. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere redimirte. Para eso vino Cristo al mundo. Para eso envió su Espíritu Santo. Para darte una nueva vida. Para romper el yugo del pecado en tu vida. Para transformarte. Jesucristo murió por ti, pero tú tienes que obedecer a la fe. Tienes que abandonar el pecado y venir a Él. Ahora por tu cuenta no vas a poder vencer. Necesitas a Cristo. Necesitas su Espíritu. Pero ven a Él con el deseo de cambiar. Ven a Él con la determinación de cambiar. Eso es arrepentimiento. Con la decisión de abandonar el pecado. Cristo te dará el poder. Cristo te hará una nueva criatura. El Señor quiere limpiarte. Quiere perdonarte. Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Quiere darte esperanza y vida eterna. Pero la salvación solo está en Él. No hagas como ese versículo que el Señor le dijo a los judíos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Hasta cuándo vas a esperar para venir a Él? ¿Qué tal que te mueras hoy? Tú no tienes tu vida asegurada. Y si te mueres hoy, sin recibir a Cristo, te pierdes. Por eso hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Inclina ahí tu rostro, el Señor te oye, y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz del Calvario, derramando tu preciosa sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir una nueva vida y la quiero empezar a vivir contigo. Por eso te pido perdón
por todos mis pecados, por todas mis transgresiones. Y te invito a mi vida. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados y lávame en tu preciosa sangre de todos ellos. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme esperanza, para darme salvación, para darme tu paz, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias. Amén y amén.